Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Es un grato, una vez más, poder estar aquí reunidos. Es una bendición de parte del Señor el que nos podamos unir por este medio del Zoom. La verdad que es una alegría aún de parte del Señor que Dios da al poder compartir la porción bíblica de esta noche. Y en verdad que oro al Señor para que sea un tiempo de mucha bendición, en que Dios nos permita poder ser claros, poder ser concisos, para poder entender en esta porción lo que el apóstol Pablo eh, escribió a la iglesia de Roma. Así que quisiera que solamente me acompañen en oración para poder dar inicio al estudio, por favor. Oremos, por favor, queridos hermanos. Querido Dios, en el nombre del Señor Jesús, Padre, gracias una vez más por esta noche y por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Santificado sea tu nombre, Padre querido. Permítanos en esta noche, Padre, poder glorificar tu nombre por medio de las Escrituras. Ayúdanos, Padre Santo, en esta noche. Que tu Santo Espíritu, Señor, me use en esta noche. Tome mi boca, Señor, para poder exponer tu palabra, y aún prepara mi corazón como él prepara el corazón de los hermanos. Y ayúdanos, Señor, a poder ser claros y concisos, Dios, en cuanto en todo hablemos. Te alabamos y agradecemos tu nombre, Padre querido, y en Cristo Jesús te agradecemos, Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, eh, bueno, la porción de esta noche que nos toca, como veníamos hablando en la carta a los Romanos, eh, desde el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16, y voy a dar lectura lo más pronto posible porque es un poquito extenso y quiero, la verdad, abarcar todo lo que contiene, no en su totalidad, no en su profundidad, pero sí por lo menos lo básico, lo primordial que lo que trata de decir el apóstol Pablo. Así que voy a dar lectura, por favor, ¿ya? La palabra del Señor dice: por lo cual eres inexcusable, perdón, Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 16. La palabra del Señor dice: no, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, hermanos, eh, quiero acotar, decir que como veníamos hablando la semana anterior, con respecto al capítulo 1 del versículo 18 al 32, hablando de la lista, ¿no? De la lista de pecados que el apóstol Pablo viene hablando, eh, a un grupo selecto dirigiéndose, en este caso, a los gentiles paganos. Pablo está hablando, ¿no? Dando una lista de todo lo que los paganos están haciendo, y que todos los que están metidos en esta bolsa o en esta lista están excluidos, perdón, están lo que es expuestos al juicio de Dios. Todos los que están en la lista del versículo 18 al 31 del capítulo 1
están dispuestos a llegar a un día al que se conoce como el juicio de Dios. Todos este grupo de hombres están de camino al juicio de Dios. Van a ser juzgados por Dios. Entonces, después de que Pablo viene diciendo, ¿no? de, que, de que Dios los entregó a pasiones, de que el hombre, por cuanto el hombre no tomó en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en sí mismos, cambiaron el uso natural, dejando el hombre, dejando el uso natural del hombre y cambiaron, hicieron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y luego podemos ver, ¿no? La lista de pecados que el apóstol Pablo da, diciendo que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, y todo lo que podemos ver en el versículo 29, 30 y 31 del capítulo 1. Pablo llega al capítulo 2 y va a hablar a un segundo grupo. Pablo va a hablar lo que es a un segundo grupo constituido por los judíos, porque podemos ver en el versículo 16, ¿no? En el versículo 16 del capítulo 1 dice, no, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El primer grupo de los gentiles, Pablo ya lo habló en el versículo 18 al 31. Ahora Pablo se va a direccionar al siguiente grupo, que son los judíos. Y en los primeros 5 versículos quiero hablar con respecto a un pecado que no solamente ha afectado a los cristianos, sino que ha afectado también a los hombres que no son creyentes, a los incrédulos y paganos, en otras palabras, que se conoce como el moralismo. Es un tema, la verdad, muy confrontador, es un tema que la verdad está siendo oculto por muchos cristianos y que han caído en esto. Y que el mundo por lo general vive en esto, que se conoce el moralismo. Y esto era lo que estaban practicando los judíos, porque cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta y los de la iglesia de Roma empezaron a leer esta lista, ¿no? Del capítulo 1, había un grupo de judíos que mientras estaba leyendo esta carta para toda la iglesia, los judíos estaban como que mirando con desprecio a los gentiles y diciendo en sí mismos los judíos, no, bueno, lo que el apóstol Pablo ha escrito no es para nosotros los judíos, es para los paganos, porque ellos son pecadores, porque ellos no son pueblo de Dios, porque ellos no conocen las leyes de Dios. Pero nosotros los judíos somos pueblo de Dios. Tenemos a Moisés, tenemos la ley, tenemos los patriarcas, tenemos las promesas, tenemos a los profetas. Entonces ellos se consideraban en sí mismos un pueblo excluido del juicio de Dios. Ellos miraban con menosprecio a los demás gentiles. Y eso es lo que quiero dar una pequeña introducción con respecto a esto de los judíos, ¿no? Quiero dar lectura cuando dice, ¿no? La mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo creían en la idea de que hacer ciertas obras morales y religiosas producía justicia. Ya les voy a explicar lo que significa moralismo en sí, pero una vez más reitero, la mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo creían en la idea de que hacer ciertas obras morales y religiosas producía justicia. Específicamente, podían ganarse el favor de Dios y por ende la vida eterna, guardando la ley mosaica y las tradiciones de los rabinos. Incluso muchos judíos creían que si fracasaban en el esfuerzo por las obras, podrían perderse alguna recompensa en la tierra, pero de todas maneras quedaban exentos del juicio de Dios simplemente por el hecho de que eran judíos, miembros del pueblo escogido de Dios. Ellos tenían el firme convencimiento de que Dios juzgaría y condenaría a los gentiles paganos debido a su idolatría e inmoralidad, pero que ningún judío experimentaría jamás tal condenación. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esto en el capítulo 2? Pablo, sí, muchos de los predicadores dicen, no, predicadores renombrados en los tiempos de hoy, confirman y dicen, ¿no? Que el personaje más moralista en los tiempos de Pablo era Pablo mismo, era Saulo de Tarso en aquel tiempo, porque él mismo porque él era judío y él mismo como judío sabía que él era un hombre muy moralista cuando él era considerado como Saulo de Tarso antes de su conversión. Entonces, Pablo, pensando en esto, Pablo también escribió el capítulo 2, porque como reitero una vez más, estos judíos estaban haciendo de menos a los paganos, a los gentiles. Entonces, Justino Mártir, un predicador del siglo II, al tener una confrontación con Trifón,
un judío, reitero, en el siglo II. Justino Mártir comenta lo que dijo Trifón con respecto a los judíos. Trifón dijo esto: los que son la simiente de Abraham, según la carne, tendrán parte en el reino de todas maneras. Escuchen esto. Incluso si son pecadores, incrédulos y desobedientes hacia Dios. El ego de los judíos era tan elevado, era tan alto el estándar de los judíos, que ellos creían que no importaba que ellos sean desobedientes a Dios, a la final Dios los iba a recibir en su reino por el simple hecho de que ellos eran pueblo de Dios. Entonces, para ellos todos eran pecadores. Para ellos todos los demás estaban ofendiendo a Dios. Con la única diferencia. ¿Cuál era la diferencia de los judíos con los paganos, con los gentiles? De que los gentiles cometían o hacían pecado al aire libre. La diferencia, en cambio, de los judíos era que ellos también pecaban, pero lo pecaban ocultamente, lo pecaban silenciosamente. Esa era la única diferencia. Esa era la única diferencia de los judíos. Entonces, con este contexto, entonces con esta idea, Pablo va a escribir también hacia este segundo grupo que son los judíos. Porque reitero una vez más, cuando se estaba leyendo la carta, los judíos estaban en una esquina y se decían entre sí: no, bueno, las palabras de Pablo no son para nosotros, sino son para ellos. Porque ellos no son pueblo de Dios. Porque ellos, si ellos así van a estar expuestos al juicio de Dios, más nosotros no, porque somos pueblo de Dios. Y porque Dios nos perdona, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Y antes de que yo, solamente quiero decir esto, ¿no? Todos los hombres tienen un conocimiento del bien y del mal, pero entre ellos resalta un grupo con un alto estándar de santidad, rectitud y buenas obras. Esto es el carácter moral divino. Es un grupo de personas. Las personas morales son un grupo de personas que se esfuerzan por mantener una vida recta, muchachos, que se creen superiores a los demás, miran los pecados ajenos y no los propios. Las personas morales son aquellos que están pendientes del pecado del hermano, del vecino, del prójimo y de todos los demás. Están pendientes de la paja del ojo del amigo, pero no de su propia viga. Pero el problema es que estos moralistas carecen de poder espiritual para poder mantenerse, pues apoyan en el hecho de ser miembros de una iglesia, de haber nacido en una familia cristiana, en que se han bautizado, en que tienen un conocimiento teológico, en que ya tienen años de cristiandad, ya tienen años de que van a la iglesia y cualquier otro tipo de ceremonia espiritual. Por lo tanto, el apóstol Pablo, después de mostrar al pagano inmoral su perdición total aparte de Cristo, Pablo procede con gran ímpetu y claridad a mostrar al moralista que ante Dios es igualmente culpable y está también bajo la misma condenación que los paganos. Están los judíos también bajo la misma bolsa de condenación que los paganos. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, de una manera muy rápida, de una manera muy concreta, de los versículos del 1 al 16. En el versículo 1 vamos a poder ver que Dios va a aplicar su justicia, va a aplicar su juicio cuando venga el Señor Jesucristo, va a aplicar su juicio de acuerdo al conocimiento que todos los hombres tenemos. Tanto judíos como gentiles tenemos un conocimiento acerca del bien y del mal. Eso lo va a decir en el versículo 1. En el versículo 2 y 3, Dios, la justicia de Dios va a ser según verdad. Dios no nos va a juzgar de acuerdo a cómo nosotros queremos que seamos juzgados. No, Dios nos va a juzgar de acuerdo al estándar de Dios, de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a los parámetros de Dios. Tú ni yo vamos a ser juzgados como tú y yo creemos o creeríamos que merecemos ser juzgados. No, ojo con esto. Tú y yo vamos a ser juzgados de acuerdo a los estándares de Dios y eso lo vamos a ver en el versículo 2 y 3. En el versículo 4 y 5 vamos a ver que vamos también a ser juzgados por la culpa nuestra de nuestro pecado.
Seremos juzgados por nuestras culpas. Seremos también juzgados por las obras. Del versículo 6 al 10 vamos a ser juzgados según nuestras obras, según lo que hayamos hecho en esta tierra mientras estemos en vida. Y del versículo 15 al 16 vamos a ver la imparcialidad de Dios, que para Dios no hay favoritos, que para Dios no es que tú eres más, tú eres menos, que tú conoces más. No, 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 no. Para Dios no hay favoritos. En Dios no hay imparcialidad. Y el versículo 16 vamos a ver que Dios aún va a juzgar los motivos de nuestro corazón. Todo lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra va a ser manifestado el día de mañana en el juicio de Dios cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, vamos a empezar, muchachos. El versículo 1, no. El versículo 1 dice, no, por lo cual eres inexcusable, dice, no, oh hombre, por lo cual eres inexcusable. Como dije hace un momento, podemos ver que el apóstol Pablo, después de hablar a los gentiles, ahora también abarca, ahora también los une a los judíos y le dice, no, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Se caracteriza por juzgar a los gentiles. En otras palabras, ¿no? Los judíos también están involucrados en esto. Quien quiera que seas tú, hermano, eres inexcusable. Que conozcas mucho, que conoces poco, si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, dirigiéndose personalmente a los judíos. Aunque esta afirmación, por supuesto, abarca a todo aquel que lee o escucha la lectura de Romanos, cosa que es un sentido cierto a toda la escritura. ¿Por qué decimos que es a los judíos? Porque esto lo podemos ver en el versículo 17 del capítulo 2 dice, no, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías, y te glorías en Dios. Pablo direccionándose a los judíos. Entonces por eso Pablo dice, no, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No importa quién eres. No importa que conozcas mucho, que conozcas poco. Hermanos, estamos en la misma bolsa. Estamos metidos en la misma lista que el apóstol Pablo dice. En otras palabras, abarca a todos los moralistas, aún a los cristianos de profesión, quienes creen que por no estar un Dios en la lista de Pablo, serán eximidos del juicio de Dios. Muchos piensan que están eximidos del juicio de Dios, porque tal vez tu pecado no está nombrado en la lista del apóstol Pablo, en la lista de los versículos del 18 al 31 del capítulo 1. Posiblemente tú digas, no, no, bueno, es que mi pecado no está en la lista de Pablo, entonces yo estoy eximido del juicio de Dios. No, tu pecado también está ahí. Porque tú dirás, no, pero yo no soy homosexual, es que yo no he matado, yo no he violado y muchas cosas. No, hermano, pero tú has mentido y la mentira ya es un pecado. Tú has blasfemado el nombre de Dios, aunque sea con un chiste obsceno, es pecado para con Dios. Por eso Pablo dice, por lo cual eres inexcusable. Eres inexcusable, hermano. Estos judíos cometían este gran pecado de hacer de menos a los gentiles, creyéndose ellos superiores a los demás. Ellos lo miraban con menosprecio. Pero cuando tú juzgas a los demás, cuando tú miras con inferioridad a tu hermano, juzgando a los demás de acuerdo a tu propia justicia, diciendo, no, no, bueno, wow, la verdad que ese hombre no se merece el perdón de Dios. Ese hombre sí es un pecador. Tú estás demostrando que tú tienes un conocimiento del bien. Tú estás demostrando que tú tienes la capacidad para juzgar. Y es por eso que Dios a ti y a mí nos va a juzgar el día de mañana. Porque sigue diciendo el versículo 1, en la segunda parte, pues en lo que juzgas a otro, eso eso hace entender el apóstol Pablo que tú y yo tenemos un conocimiento de lo bueno y de lo malo.
que somos entendidos en lo que estamos haciendo. Y es por eso que todos seremos juzgados el día de mañana en los juicios del Señor. Porque tú y yo somos expertos para juzgar a los demás, pero no para juzgarnos a nosotros mismos. Dios nos juzgará por el conocimiento que tenemos. Los gentiles tenían dos bendiciones. Ellos tenían la revelación natural. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos podían saber de Dios por todo lo que Dios ha creado, según el versículo 20 del capítulo 1. Y tenían también una conciencia del bien y del mal en sus mentes, según el versículo 15 del capítulo 2. Ahora, los judíos no solo tenían estas dos cosas, tenían también una tercera. Y ellos tenían la revelación especial de Dios. Ellos tenían las escrituras, según el versículo 2 del capítulo 3 de Romanos. Por eso es que tal conocimiento de los judíos, porque ellos tenían el conocimiento de la revelación especial de Dios, tenían las escrituras, es que a los judíos se los hacía más inexcusables en el juicio de Dios. Así como tú y yo profesamos y hablamos de Cristo, tenemos un conocimiento de Dios, hermano. Tú y yo somos inexcusables ante el juicio de Dios por el grado de conocimiento que tenemos de Dios. Los que no conocen a Dios solo tienen una revelación natural y un conocimiento en sus conciencias como todos, pero tú y yo tenemos la revelación especial y son las escrituras de nuestras vidas. Así que eso demanda de que los cristianos son más responsables por el conocimiento de Dios y son más inexcusables cuando en su justicia juzgan a otros. Mientras tú, teniendo la revelación especial de Dios, juzgas a otras personas, haciendo de menos a otras personas, Dios también te juzgará de la misma manera. Entonces, podríamos decir que tener el conocimiento de Dios, tener un grado de conocimiento de Dios, no es para poder hacer de menos a los demás, sino es para ver cómo Dios lo ve a los demás. No como los judíos, que por ser parte del pueblo de Dios y por tener la palabra viva de Dios, se creían superiores a los demás. Pues los judíos, lo que ellos juzgaban, hacían lo mismo. Ellos eran justos en su propia opinión, así como muchos son justos en su propia opinión, creyendo que tu pecado es más pequeño que el pecado del otro hermano. Hacer esto es cometer dos errores: subestimar la justicia de Dios y subestimar tu propio pecado. En otras palabras, creer que tu pecado no es tan fuerte delante de Dios, que Dios te acepta a ti, que tú eres un mimado por Dios, que no importa cuánto hayas pecado, a la final, pues, Dios ya te ha perdonado, Dios ya te recibe tal como eres. Eso es subestimar la justicia de Dios. Eso no es entender que Dios es santo. Y por el otro lado está de que tú subestimas tu propio pecado, en que tú te crees no tan pecador como los demás. Y eso es lo que el apóstol está diciendo, ¿no? Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Como les dije hace un momento, los judíos solamente cometían el pecado diferente a los gentiles porque ellos lo hacían tapadamente. Los judíos, en cambio, lo hacían al aire libre. Ellos exponían su pecado, por decir así, los gentiles, pero más los judíos no, eran hipócritas. Y ojo con eso nosotros, muchachos. ¿Cuántos de nosotros estamos menospreciando o haciendo tan grande el pecado del otro hermano y haciendo tan pequeño mi propio pecado, cuando yo también estoy haciendo lo mismo que hace el otro hermano? Solamente que tú y yo subestimamos nuestro propio pecado y creemos que Dios nos acepta. Así que por tal conocimiento que tú y yo tenemos, seremos juzgados por ese conocimiento del bien y del mal que tenemos. Ahora también Dios va a juzgar. Ahora cuando Dios te juzgue, perdón, Dios te va a juzgar de acuerdo a su verdad.
Los juicios de Dios son justos. El versículo dice, no, más sabemos, más sabemos. Esta palabra significa la palabra oída, de oír. Es decir, que tienen una conciencia de lo que es obvio y conocido por todos. Tú y yo sabemos. ¿Qué sabemos? Que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En otras palabras, Dios es incapaz de hacer algo que sea incorrecto o decir algo que no sea verdad, según el versículo 4 del capítulo 3. Todo hombre sea mentiroso, Dios sea veraz y todo hombre sea mentiroso. Los juicios de Dios son según verdad. Dios te va a juzgar el día de mañana según la verdad. Ahora, muchos dirán, no, pero bueno, yo pienso que Dios está contento conmigo. Yo pienso que estoy andando bien yo pienso que estoy andando bien con Dios, o los gentiles pueden decir, no, bueno, yo pienso que Dios me ama, que Dios me considera como su hijo, por todo lo bueno que me está pasando, porque tengo un buen trabajo, tengo mi esposa, tengo unos hijos, me va bien en la vida, tengo bien la salud, no tengo problemas en casa, mi estado financiero está correcto. Entonces tú puedes pensar y considerar y decir, bueno, yo veo que entonces soy aceptable para con Dios, Dios me está bendiciendo. Hermanos, no. No confundamos la justicia de Dios con la misericordia de Dios. Los hombres son bendecidos solamente por la longanimidad y gracia de Dios. No confundas, si tú eres un gentil, si tú no eres una persona convertida, no confundamos la misericordia de Dios con la justicia de Dios y aún nosotros los cristianos. No creamos que porque estamos haciendo algo, Dios nos está bendiciendo. No, no, no. Dios nos está bendiciendo. No. Eso es pura misericordia de Dios. Es pura misericordia. Y vamos a ver más adelante por qué. Porque la misericordia de Dios está prolongada hasta cuando venga el día del juicio final. Por eso, una vez más reitero, los hombres son bendecidos solo por la longanimidad y gracia de Dios. El juicio del hombre nunca concuerda con la verdad, porque él nunca conoce la verdad completa. Una vez más, el versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los judíos pensaban que ellos iban a ser aceptados porque eran pueblo de Dios, pero Pablo les va a decir no, pero tengan en cuenta esto, que ustedes serán juzgados no de acuerdo a su propia justicia, sino a la justicia de Dios. Y Dios es justo. Y si ustedes están bien, ojo, tengan cuidado, porque no confundan la justicia de Dios con la misericordia de Dios. Pero llegará un día en la cual la misericordia y la gracia de Dios será quitada y entonces la ira de Dios será aplicada. Entonces la ira de Dios será aplicada. Ahora, sabemos, más adelante, vamos a ver en el capítulo 3, ¿no? Cómo solamente seremos libres en ese día del juicio de Dios, solamente por la fe depositada en Cristo Jesús. Y eso está más que enseñado más adelante el apóstol Pablo. Versículo 3 dice, ¿no? Con respecto a esto de que Dios va a juzgar según justicia, Pablo dice, no, y piensas esto, oh hombre, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esa palabra piensas que el apóstol Pablo está aquí escribiendo, viene del griego logizomai, que es un verbo que implica calcular y suponer. En otras palabras, el moralista hace estimaciones falsas de su propia pecaminosidad y culpa. Es decir, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de hacer cálculos, de suponer y decir, no, posiblemente yo me he portado tan bien como que Dios a mí no me va a tomar en cuenta este pecado. No, eso significa calcular en tu propia justicia. Tú estás pensando que porque tal vez te estás portándote algo bien o porque estás haciendo algo bueno, vas a ser eximido del juicio de Dios. Ojo, eso es pensar uno mismo que va a ser libre del juicio de Dios. Tú piensas y tú calculas, ¿no? Que porque tienes el conocimiento de Dios para ser libre del juicio de Dios. Pero que no importa que yo juzgue, que yo condene a los demás. Pero según mi cálculo, yo estoy bien para con Dios. Ojo con eso, muchachos.
Porque el hecho de que tú y yo su- estamos suponiendo que porque, que porque tenemos un conocimiento de Dios, o que porque vamos a la iglesia, o que porque leemos la Biblia, y al mismo tiempo juzgamos a los demás, al mismo tiempo menospreciamos a los demás, ¿piensas que tú vas a ser eximido del juicio de Dios por eso? ¿Piensas que Dios te va a decir, ah, no, tranquilo, Luis, no, Luis, tú estudiabas, así que pasa nomás, Luis, no importa que hayas juzgado a tu hermano, no me importa, tú no, tú piensas que Dios te va a decir, no, tranquilo, sí, tú no vas a recibir ningún castigo, no, tú sigue nomás. No, ese es un cálculo fallido, hermanos. Eso es calcular mal. Y cuando calculamos que vamos a ser libres del juicio de Dios y juzgamos a los demás, eso se conoce como hipocresía. En otras palabras, Dios no le juzga al hombre solamente por sus prácticas malignas, sino también por su hipocresía reflejada en el juicio de otros basado en su propia justicia. Según Mateo, capítulo 23 y 27. El creerte superior y juzgar a los demás se conoce como hipocresía, muchachos. Porque tú estás juzgando a los demás de acuerdo a tu propia justicia. Y por eso el apóstol Pablo le dice a este grupo de los judíos y a todos, ¿no? ¿Y tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios porque tienes dicho conocimiento? Y criticas a los demás, y juzgas a los demás, y menosprecias a los demás. Es de necios pensar que el moralista escapará del juicio de Dios. Hermanos, si los judíos tuvieron a Moisés y la ley y no escaparon del juicio en el desierto, sino que la primera generación quedó tendida en el desierto porque menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron las revelaciones de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no podremos escapar del juicio de Dios cuando se nos dio la palabra revelada a través de Cristo? ¿Cuánto más, muchachos? Según Hebreos 2:2-3, quiero darle solamente lectura a ese versículo, dice, ¿no? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, muchachos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a escapar, muchachos? Si hoy tenemos la revelación especial que es la palabra de Dios. Hermanos, que al que se le dio mucho se le demanda más. Ahora vemos que Dios va a juzgar según verdad, vemos que Dios, eh, sus juicios son verdaderos y que nadie se va a escapar del juicio de Dios. ¿Y por qué Dios nos va a juzgar? ¿Y por qué Dios nos va a juzgar en ese día? ¿Sabes por qué? Vamos a ver en el versículo 4 y 5 por la culpa que tú y yo tenemos. ¿Qué culpa? De menospreciar. ¿Qué vamos a menospreciar? Vamos a ver. Dios no juzga bajo la base de la culpa que Dios nos juzga bajo la base de la culpa que todos tenemos delante de Dios por nuestros pecados. El versículo 4 y 5 dice, no, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo viene diciéndoles, ¿no? Ustedes van a ser juzgados por el conocimiento que ustedes tienen del bien y del mal, y ustedes van a ser juzgados de acuerdo según la verdad, según la justicia de Dios. Así que nadie se va a salvar, nadie se va a salvar del juicio. ¿Y por qué más va a ser juzgado? Por un pecado muy grave que el hombre está teniendo, que el hombre ha tenido, y es menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. La palabra que aquí Pablo emplea, menospreciar las riquezas, esa palabra menospreciar viene del griego cataproveo.
que quiere decir mirar hacia abajo con una actitud de superioridad o pensando con ligereza y desaire acerca de algo o de alguien. En otras palabras, de acuerdo al texto y con lo que les dije, Pablo quiere decir, no. O tú miras con ligereza, tú miras con desaire, como algo como que no importara, con indiferencia. ¿Qué miras tú con indiferencia? La benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Por eso seremos el día de mañana expuestos ante el juicio de Dios. Porque el hombre mira con desaire, mira con indiferencia la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Matthew Henry, un hombre de Dios, escribió esto. Hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio de la bondad de Dios. Todo pecado voluntario que tú y yo cometemos, por más pequeño que sea, es una muestra de la indiferencia que tú y yo tenemos de la bondad de Dios. Hermano, personalmente para mí fue fuerte, muchachos. El pecado, por más pequeño que sea, cuando es voluntario, es una muestra de mirar con indiferencia la benignidad y la paciencia de Dios. Es mirar con desaire, tomarle como que no fuera nada. Y por eso serán expuestos en el juicio de Dios. Tanto judíos como gentiles, ya lo vamos a ver más adelante. Pero ellos que menospreciaban la benignidad. ¿Qué significa la benignidad de Dios? Significa los beneficios que Dios te da. Dios te da el alimento, Dios te da la vida, Dios te da la salud, Dios te da la provisión material, Dios te da el bocanado de aire, Dios te da el bocado de alimento continuamente, Dios te da el sueño, Dios te da el descanso. Y todo eso, muchos miramos con menosprecio la benignidad de Dios. Y esto está siendo escrito. Menosprecia la benignidad, que quiere decir la paciencia. La paciencia viene del griego makrotumiai, que se refiere y era aplicado en los tiempos de Pablo a un gobernante poderoso quien se abstenía voluntariamente de vengarse de un enemigo o de aplicar un castigo. Los hombres, y eso lo estaban haciendo los judíos, estaban menospreciando la paciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Estaban mirando con indiferencia cómo Dios se abstenía voluntariamente de aplicar su ira sobre ellos. Estaban mirando con menosprecio lo que Dios, se abstenía de aplicar su ira. Y no solamente la paciencia de Dios, sino que estaban también mirando con menosprecio la longanimidad de Dios. ¿Qué quiere decir la longanimidad? ¿Qué quiere decir? Que Dios se contiene, la continencia de Dios, en otras palabras, haciendo referencia al juicio, es decir, a una tregua que Dios ha dado. Hermanos, muchos están mirando con menosprecio, con indiferencia, la tregua, el tiempo que Dios está dando a todo hombre. ¿Con qué objetivo? Para que ninguno perezca, sino para que todos procedan al arrepentimiento, según 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No miremos con indiferencia. Si tú y yo hoy hemos pecado, si tú y yo, no tomemos con ligereza y decir, bueno, sí, Dios, sí, es verdad, pequé. Ya, Dios me perdonará. Hermano, no. No miremos con indiferencia esa longanimidad, que quiere decir esa tregua que Dios nos ha dado para que sigamos pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados que continuamente lo hacemos. Y para los paganos y para los gentiles, están menospreciando el tiempo que Dios les está dando para que todos acudan al arrepentimiento, para que ninguno sea condenado. En otras palabras, la misericordia de Dios es continua, según el Salmo 52, capítulo 1, versículo 1. Ahora, muchos, sin embargo,
no le ven a Dios como el Dios longámino, el Dios paciente. No, no, no. Muchos no le ven a Dios así. Muchos le ven a Dios como un ser insensible y como un Dios falto de amor por permitir que ocurra ciertas cosas, como cuando le pasa algo, como cuando le pasa algo a un niño, o como cuando mueren niños en el Medio Oriente por los terroristas, o cuando ocurren catástrofes naturales y quedan muchas personas sin bienes materiales, pierden sus casas, un sinfín de cosas, pierden vidas, y dicen, no, pero ¿cómo? O sea, y no le ven a Dios como un Dios bueno, como un Dios longámino, no le ven a Dios como un Dios paciente, no, sino que lo ven a Dios como un Dios injusto, como un Dios no tan bueno. Déjame decirte, déjame decirte que estas personas, y si tú y yo lo estamos haciendo así, ojo con esto, estamos juzgando a Dios con una mente torcida y no nos damos cuenta que solamente es por su gracia que nos mantenemos vivos, muchachos. Pensar que Dios no es sensible, pensar que a Dios le falta amor, eso es tener una mente torcida, hermanos. Eso es tener una mente torcida. Según el libro de Job, capítulo 12, versículo 10. Ahora, viendo que los hombres menosprecian la benignidad, hay que también entender esto. No es que la benignidad de Dios te excusa del pecado, o en otras palabras, que la benignidad te tape el pecado. No, no, hermano, no. El propósito de la benignidad no es la de excusar a los hombres del pecado, sino de convencerlos de aquellos y guiarlos al arrepentimiento. Si Dios te ha prolongado la benignidad, es para que tú y yo acudamos al arrepentimiento. En palabras del pastor John MacArthur, esta palabra arrepentimiento, él dice esto: en el campo moral y espiritual se refiere a cambiar de perspectiva frente al pecado, pasando de amarlo a renunciar a él, dejar de practicarlo y volverse a Dios para obtener su perdón. Y ese es el propósito de la benignidad de Dios, de que tú y yo seamos convencidos de nuestros pecados por medio del Espíritu Santo y de esa manera acudamos al arrepentimiento. Es decir, que miremos el pecado desde otra perspectiva mal, porque el hombre sin Dios lo mira el pecado con buenos ojos. Así como Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, lo empezaron a ver de buenos ojos al fruto. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que no menospreciemos lo que Dios nos ha otorgado, y es su longanimidad, su tregua y su paciencia, su tiempo que Dios nos ha dado mientras estemos vivos. Cuando la bondad de Dios se toma ligeramente de manera persistente, hermanos, el resultado es un juicio seguro y proporcional. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los judíos. Ustedes están tomando con ligereza la bondad persistente de Dios. Ustedes están tomando con tanta tranquilidad. Y cuando tú y yo tomamos con tanta tranquilidad la benignidad, la misericordia de Dios, el resultado, déjame decirte, es un juicio seguro y proporcional. Ahora ya vimos por la cual Dios nos va a juzgar, porque muchos están menospreciando. Entonces somos culpables ante Dios. Pablo diciendo a los judíos, no, ustedes están menospreciando, porque ustedes tienen un conocimiento especial de Dios, sin embargo, ustedes no han entendido la benignidad, la longanimidad y la paciencia de Dios. Por ende, ustedes también están metidos en la misma lista que el apóstol Pablo dio en el capítulo 1 del versículo 18 al 31. Aún el apóstol Pablo también nos va a enseñar que en el juicio final también serán tomadas en cuenta nuestras obras. Pablo va a introducir aquí obras, porque los judíos aparentemente tenían el sobrenombre de judío, pero sus obras negaban la eficacia de su elección. Quiero dar lectura solamente en
Apocalipsis 20, si me pueden acompañar, lo hacemos rapidito. Apocalipsis 20, el versículo del 11 al 15, por favor. Lo hacemos rapidito. Voy a dar lectura, por favor, ya. Apocalipsis del 20, capítulo 20, del versículo del 11 al 15, dice, no, y vio un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Aquí hay dos libros, ojo, ¿eh? Y los libros, dice, plural, plural, y los, no dice y el libro, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras otra vez. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En otras palabras, hay dos libros. Un libro por obras y un libro en el cual están escritos unos nombres. Y en ese libro de los nombres están escritos solamente aquellos que han recibido al Señor, al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero hay otro libro en el cual será abierto en los juicios de Dios. Y en ese libro están expuestas y escrito todas nuestras obras que hemos hecho en esta vida. Del versículo 6 al 10, el apóstol Pablo va a hablar esto. No me quiero mucho extender, voy terminando. Del versículo 6 al 10, el apóstol Pablo va a hablar con respecto a las obras. Estos pasajes son muy sencillos, pero pueden ser mal interpretados y son mal estudiados, como se dice, no. El versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y muchos dirán, entonces la salvación es por obras. Entonces la salvación es por cuanto yo me porte bien, o haga esto, o haga lo otro para poder cerrarme. No, déjame decirte que no. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el juicio por obras está escrito. En Isaías 10:10, en el capítulo 10 del versículo 10 al 11 dice, no, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. En el Nuevo Testamento, no, hablando las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 16:27, dice, no, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla de un juicio por obras. Nuestras obras también serán expuestas y juzgadas y pagadas en el juicio de Dios. En otras palabras, queridos hermanos, en el día del juicio no dependerá si asistes o no a la iglesia. La cuestión será si tu vida ha manifestado o no una obediencia genuina a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Romanos 14, versículo 12. Ahora, hay un poco acá que quisiera hablar, pero por el tiempo, el apóstol Pablo va a decir, ¿no? El versículo 7, ¿no? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Ojo con esto, el versículo 7 y 8 solamente quiero hablar. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Hay el primer grupo. Hay un grupo de cristianos genuinos. Los cristianos genuinos son aquellos que perseveran en bien hacer. Son aquellos que se esfuerzan por hacer un bien. Ahora tú dirás, no, entonces, entonces depende de que yo haga el bien para ganar el favor de Dios. No, déjame decirte que no, eso es un pensamiento equivocado. Las obras no son el medio para alcanzar la salvación, déjame decir. No importa cuán bueno tú te portes o cuán buen esposo seas, de esa manera tú no te vas a ganar la salvación. Las buenas obras son el resultado de que tú ya eres salvo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando del versículo 7, está diciendo, no, que los que han sido salvos genuinamente, los que tienen una fe genuina puesta y depositada en Cristo Jesús, son los únicos que pueden hacer y esforzarse en hacer buenas obras.
Son los únicos. Y termina, y el contraste en el versículo 8 dice, no, pero ira y enoja a los que son contenciosos, pero el otro grupo que no son creyentes genuinos, son aquellos que son contenciosos, que son personas que por más que se esfuerzan, no pueden hacer buenas obras. Y si lo hacen buenas obras, no son buenas, no son obras, no son buenas, no son obras sinceras. Esta palabra contencioso del versículo 8 está hablando, no, de un carácter ambicioso y egocéntrico del hombre. Por eso es que el grupo del versículo 8 son personas contenciosas, son personas que se miran a sí mismos, que buscan su propia gloria. Son personas que son enemigas de Dios porque no obedecen a la verdad y están en contra de Dios porque no obedecen a la justicia, sino que están en contra de la justicia y están a favor de la justicia, de la injusticia, perdón. Estos son aquellos que profesan tener una fe genuina, pero sus obras niegan la eficacia de su verdad. Porque la Biblia también lo dice en Efesios 2:8, ¿no? 2:8 y 9:10, ¿no? Que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque esa gracia es un don de Dios. Y, y termina diciendo el versículo 10 de Efesios 2:10, de que somos hechuras suyas, creados a imagen de Cristo para que anduviésemos en aquellas obras en las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, las buenas obras en nosotros son el resultado de que tú y yo somos salvos, querido hermano. Las obras, déjame decirte, no son el medio, cuidado con eso. No son el medio para ser salvos, pero sí las buenas obras son el resultado de que tú eres un cristiano genuino. Si en ti no hay una vida de obras buenas en las cuales glorifiquen a Dios, déjame decirte que tú estás equivocado. Déjame decirte que tú estás equivocado. Bueno, y termina y sigue diciendo, no, que tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Mira lo que dice el judío primeramente y también el griego. Están incluidos los dos. Dice, no, el 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Y el 11, mira lo que dice el 11, porque no haya sección de personas para con Dios. Para con Dios no hay ni grande, ni pequeño, ni que yo conozco mucho, ni que yo conozco. Para Dios no haya sección de personas. Tú podrás creer que eres un cristiano, amén. Si tú dices soy cristiano, yo te digo amén. Felicidades y te abrazo y te digo bien. Pero en el día del juicio, cuando tú te presentes ante el Señor, son tus obras las que van a manifestar si realmente eras un cristiano. Porque si lo que tú estás haciendo no glorifica el nombre de Dios, oh hermano, déjame decirte que estás en el camino equivocado. El pastor Sugel, mientras miraba sus prédicas, él decía, ¿no? La diferencia de las obras que vive un cristiano con la de una persona incrédula que se esfuerza por hacer buenas obras. El incrédulo se esfuerza por hacer buenas obras, pero con la diferencia de que el incrédulo dice, bueno, le voy a visitar a este hermano al hospital, pero con el camarógrafo al lado. O sea, tú haces una buena obra con el fotógrafo al lado, para que te consideren y para que te vean que tú estás haciendo buenas obras, para que tú seas halagado. Estás equivocado. Dos cosas, pues, o no eres cristiano, o necesitas que la palabra de Dios profundice más en tu corazón, porque como que estás equivocado entonces. Eres dos cosas, o no eres cristiano porque estás haciendo así las cosas, o eres un cristiano eres un cristiano inmaduro, o eres un cristiano que estás muy descuidado de tu vida espiritual. Así que hay que considerar aquello. Y sigue el 12, ¿no? Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley también serán justificados. Y hasta el 15, el apóstol Pablo va a hablar de la imparcialidad que en Dios hay. Hermanos, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es cuánto tú conoces de Dios, está diciendo el apóstol. Porque los judíos
Estaban conscientes, ellos se creían superior a los demás, porque tenían un alto conocimiento de la ley de Dios, pero no estaban obedeciendo lo que la ley mandaba. Eran hipócritas. ¿Y cuántos de nosotros podemos caer en ese error? Hermano, déjame decirte que no es cuanto tú conozcas de Dios, así que tú conozcas poco, mucho, lo importante es que tú y yo seamos hacedores de esa palabra, y si no lo estamos haciendo, estamos en el grupo de los hipócritas, y los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Así que, así escuches poco o escuches mucho, que tenemos que escuches mucho, tenemos que escuches mucho y leas mucho. Sin embargo, eso mucho debe ser aplicado por ti y por mí, porque en el día del juicio del Señor, los justificados no serán no serán los que leyeron o los que escucharon mucho, sino los que practicaron lo poco, lo mucho que hicieron. Y para terminar, el versículo 16, en el día en que Dios juzgará porque Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En otras palabras, según 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 16 que todos los secretos, en otras palabras, todas las intenciones de tu corazón y de mi corazón serán manifiestos en el día del Señor, cuando juzgue con justicia a todo hombre, tanto gentil como cristiano. Todas tus intenciones, las intenciones que pasan por tu corazón y por tu mente, serán expuestas en el día del Señor. Por eso el llamado es a cuidar mucho, mucho nuestra mente. Cuidemos mucho las intenciones de nuestro corazón. Cuidemos mucho con qué intención yo le estoy haciendo este favor a este hermano. ¿Con qué intención yo me estoy acercando a esta familia? ¿Con qué intención yo le estoy hablando a este hermano? ¿Cuál es mi intención? Hermano, yo no lo sé, pero déjame decirte que en el día del Señor, en los juicios, cuando tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, nos presentemos al Señor, el Señor te sacará una plasma de 1000 pulgadas y ahí te mostrará todas las intenciones de tu corazón. Y aunque la salvación no se pierde, porque en Cristo Jesús estamos seguros, sin embargo, también seremos juzgados por nuestras obras, por nuestras intenciones, porque para terminar, termino con esto. Hermanos, tú y yo, por la gracia del Señor, los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, los que por gracia hemos sido salvos, hermanos, tú y yo tenemos la capacidad para poder hacer buenas obras. El pagano, el gentil no lo puede. Él no lo puede. Él está muerto en sus delitos y pecados según Efesios 2:1. Él está muerto. Él huele mal. Pero tú y yo, si decimos que somos cristianos, es decir, estamos capacitados por el poder del Espíritu Santo para poder hacer buenas obras. En otras palabras, hermanos, tú y yo tenemos la demanda y tenemos la obligación de obrar para bien, para la gloria de Dios y de cuidar nuestras intenciones en todo en cuanto hagamos. Así que, queridos hermanos, quise tratar de hacerlo más pronto. Que Dios los bendiga y quisiera solamente orar para terminar, por favor. Oremos, por favor. Querido Dios, en el nombre del Señor Jesús, gracias por ese tiempo que tú nos has dado de tu palabra. Dios, lo que nos haya hablado, habla, Señor, a través de tu palabra y de forma interna a los demás hermanos. Habla, Señor, lo que no se habla, lo que no se haya hablado, Señor, habla tú, Padre querido, a través de tu palabra a los demás. Y te suplico, Padre, que esta palabra, Señor, sea clara, haya sido contundente, Padre, y en la cual podamos todos ser, Señor, conscientes a lo cual nos estamos exponiendo, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Y en Cristo Jesús te agradezco, Dios. Amén y amén. Gracias, muchachos. Gracias Javi por tu exposición, por cada segundo explicado y la verdad que se ve tu preparación y es glorioso porque hay tanta información del Señor dada a través del puño de Pablo escribiendo y como decías al principio, hablando de un grupo de personas que son los hebreos, los judíos, y creyendo que estaban exentos, ¿no?
y sin dejar de lado también el otro grupo de personas que son los paganos que hemos visto en el capítulo anterior, pero cuánta información y cuánto, como decías al final también, cuánto debemos cuidar las intenciones, los corazones delante del juicio que a todos nos espera, ¿no? Para galardón a lo que hemos creído y para condenación a aquellos que han desestimado la bondad del Señor, la benignidad, su longanimidad, como decía el versículo. Y la verdad que impresionante. Tengo un montón de cosas ahí, me quedan dando vuelta en mi corazón y a tener en cuenta. Así que, bueno, animo a los hermanos que están escuchando, si alguien quiere, se toma nota, si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario. No hay mucho volumen, no hay mucho audio. Ahí se escucha. A ver. Se te escucha bajito. Amigo Orly. Eddie, Dios te bendiga. Amén, ¿Cómo gloria a estás? Dios. Aprovechando que estamos en esta reunión de hermanos, quería pedir por mi esposa, amigo Orly, porque el día de mañana mi esposa ya ingresa al hospital. Ya está programada la cirugía para el nacimiento de mi varón, de mi hijito. Amén, amén. Sí, les comento que Eddie está por tener su segundo hijito y ya tiene la parejita, ¿cierto, Eddie? Y Sí, si sí, Dios sí, la permite, parejita. pues, mañana tiene la intervención quirúrgica su esposita, Mari. Entonces, ahí para que estemos orando. Gracias por compartirnos esa petición, Edison. Dios te bendiga mucho. Y bueno, ya que estoy con el micrófono abierto, voy a aprovechar. Amén, gloria a Dios. Sí, ya estamos, en este momento estamos ya preparando las maletas ya para mañana ya internarle a mi esposa ya en el hospital, ya para que todo salga bien, bajo la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, que me da esa bendición de ser padre por segunda vez y que mi amado Dios me presta nuevamente un hijo suyo para guiarle por la verdad y la palabra del Señor. Amén, amén, Eddie. Estaremos orando por tu familia, por tu esposito. Amén, gloria a Dios. Algo que me llamó mucho la atención a mí compartía Javi era esto de la intención al momento de obrar, ¿no? Es fundamental, es fundamental, porque uno puede obrar, hacer muchas obras, ¿no? Pero ¿cuál es tu intención? Yo me acordaba, por ejemplo, escuchaba a estas mujeres piadosas, esposas de estos hombres, siervos de Dios, como Sujel Michelén, Miguel Núñez, Paul Washer. Estaban en una conferencia y justo hablaban de esto, ¿no? Decía, hermana, ¿cómo es una piadosa o cómo sabe cuando una mujer tiene que escoger una ropa para comprarse? Y dice, yo les voy a contar algo, habló la esposa de Miguel Núñez y decía, era un vestido bonito, pero me di cuenta que cuando estaba ahí comprando lo que me vino a mi mente y a mi corazón era, cuando me ponga este vestido voy a ser una mujer guapa, que va a hacerle sentir mal a esa hermana porque me cae mal. En ese momento solté el vestido dice, y lo dejé a un lado. Porque el problema no era el vestido, hermanos, el problema no es la ropa, el problema es la intención del corazón. Entonces se me venía a la mente eso, ¿no? Y es verdad. A veces yo puedo utilizar cualquier circunstancia, una prédica, una enseñanza, una exhortación, cualquier cosa, ¿no? Para, como decía aquí, para juzgar. Y es duro. O sea, la verdad, sin Cristo no se puede. O sea, siempre es más fácil mirar los errores de los demás que los propios. Y ahí es cuando ya caemos en el legalismo y hipocresía que nos decía Javi, ¿no? Que nos decía a través de la palabra, y es verdad. Y la otra era esto de el último versículo que leí el Javi, el verso 16, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Yo me ponía a pensar y decía, wow, qué impresionante, cómo de perfecta es la Biblia, no se va a nada. Pues muchos creen que dicen, no, Dios va a revelarme todas las cosas que yo hice, sí, pero por Jesucristo. Por eso esto es tan importante y central que creas en Cristo, porque Él nos ha lavado con su gracia. Si es que estamos en Él, obviamente, como decía Javi, compartía eso, ¿no? Es importantísimo. No es solo una parte importante del Evangelio, como les decía la otra vez. Jesucristo es el Evangelio. Y por eso es que dice por Jesucristo, entonces. Y será revelado todo por Cristo.
Por eso es que hay una parte también que Pablo dice que estamos escondidos en Cristo, ¿no? Y es verdad, así, Él nos guarda, nos protege, nos limpia y nos va a poner, no nos va a hacer pasar vergüenza porque somos su esposa, si es que lo somos, y ese es el punto principal. Por eso es que me llama mucho la atención. Este versículo lo he leído algunas veces, pero me llamó en esta noche la atención. Y gracias a Dios por este tiempo, queridos hermanos. Que Dios me los bendiga y estemos pendientes en oración por Javi. De paso, quiero también de una vez, por Edison. Es que también es Javier, por eso me confundo. Pero por su esposita, Mari, también por él. Quiero pedir oración por mi hermana. En estos días he estado compartiendo el Evangelio y si Dios permite, va a ir el domingo a la congregación. Estoy llorando por ella. Espero que Dios haga algo maravilloso en su corazón. Se llama Alexandra. Entonces ahí también les dejo esa petición de oración. Por mi familia estamos a punto de decidir si homeschooling o educación formal. Estamos ahí más tirados por homeschooling, pero queremos tener paz al momento de decidir, así que de una vez aprovecho para pedirles de oración. Amén. Que Dios me los bendiga. Juan va a compartir un poquito también. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Y hay que seguir, hermanos, orando un poquito, escuchando el mensaje, queda meditando, escudriñando un poquito y gracias por ese mensaje. Que Dios te ha usado como un instrumento útil. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a todos mis hermanos en Cristo. Es verdad, hermano, que nunca se nos cruza en la mente de que nuestras mejores prédicas o nuestros mejores estudios, sea poco o bastante, como decía mi hermano, nuestros mejores días de piedad, que todos los días por la gracia de Dios esforzamos, pero no por eso nos vamos al cielo, amados hermanos. Estamos seguros que nos vamos al cielo porque Cristo murió en la cruz por los pecadores, de los cuales soy el primero, hermano. Y cada día somos lo que somos por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. También les pido, oren por mí todo el tiempo. Eso nos enseña el Señor a perdonarnos y amarnos y a orar todo el tiempo los unos por los otros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Amén. Que tengan Amén, amén. buena noche. Bueno, Roberto, te está yendo. Bendiciones. Sí, Que descanses bien. Dios te bendiga, hermano. Igualmente. Gracias por asistir. Gracias, Juan, Orlando, por los comentarios. Y sí, nos queda resonando en la cabeza el tema del principio de la prédica del moralismo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros todavía necesitamos morir a eso? Morir a dejar de hacer obras para que otros, primero para que nosotros quedemos bien delante de otros y sabiendo y reconociendo que esas obras van a ser de heno, hojarasca, de paja, delante de la gloria del Señor el día que sean probadas nuestras obras, por la fe en Cristo, y saber que la fe suficiente es la fe depositada en Cristo, porque Él nos ha salvado y nos ha dado la fe para poder obrar para su Amén. gloria, no para la nuestra. Y eso es algo que se nos pega mucho a los cristianos últimamente, el moralismo, ¿no? Que me vean que adoro al Señor, que obro al Señor, que soy cristiano, que hago que... No. Cuánto la palabra nos sigue atravesando como esa espada, ¿verdad? Y discerniendo los pensamientos del corazón. Y que también, como decía Juan, por la gracia de Cristo hemos sido salvados, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice también el apóstol Pablo. Es algo tremendo, es algo tremendo. Me quedó muy impregnado el tema de la benignidad de Dios, su paciencia, su longanimidad. Es impresionante cómo Él retiene su ira con tal de que todo hombre en todo lugar proceda a arrepentimiento. Es impresionante esa gran misericordia, esa búsqueda incansable del Señor para que el pecador se dé vuelta y lo mire a Cristo, vuelva a la cruz. Es impresionante. Hermano, por ahí no tomamos dimensión, pero ese pequeño versículo me hizo tanto ruido en mi corazón, tanto ruido. Y el último, como explicaba Orlando, wow, todo por Cristo. Seremos jugados por Cristo, para Cristo, somos de Cristo.
No hay nada que podamos decir, no, pero yo hice un poquito, no, nada, nada, nada. Es Cristo, Cristo, Cristo y abundante Cristo. Gracias, Javi, gracias por esa preparación de verdad. Gracias, el Señor te bendiga y te siga añadiendo porque veo tiempo invertido, veo oración, veo estudio y es algo que a mí me conmueve. Porque te estás afilando en las manos del Señor y sos fiel a exponer la Escritura. Así que el Señor nos ayude a todos nosotros. Gracias por asistir, hermanos. Gracias por estar ahí. Que el Señor nos siga revelando a Cristo en su palabra. Vamos a estar orando por los hermanos, por Edison, por su esposa, su niño en camino, que ya en breve lo tiene en sus brazos. Oremos por eso, es una bendición cada vez que una vida viene a una familia. Oremos por Juancito, por Orlando, la hermana Alexandra. Alexandra, ¿verdad? Sí, la hermana Orlando, para que el Señor también alumbre con el Evangelio en su corazón. Le pido oración también por mi esposa, por mis niños. El domingo que viene se festeja el Día del Padre acá en Argentina. Es un momento... ¿Eso que es una mano o estás moviendo la mano, Javi? Aquí también, no te creas exclusivo. Aquí también se celebra. Ya también, qué lindo, qué bendición. Bueno, que podamos festejar en la distancia o juntos el Día del Padre, que sepamos que el Señor también es un Padre bueno. Oremos por todo eso, oremos por los estudios, por la oración, por este grupo, por su palabra. Así que bueno, demos gracias al Señor. Amén. No sé si Javi quiere agregar algo para cerrar. No, igualmente, solamente agradecer igual al Señor, gracias Luis, agradecer al Señor por ese tiempo y también gracias también a ustedes como decía Luis, ¿no? por conectarse. Quería felicitar a Edison si Dios lo permite el día de mañana que pueda nacer su hijo. Felicitaciones Edison, felicitaciones, que Dios te bendiga, que Dios le ayude a tu esposita. Con muchas fuerzas para esa internación ahí. Un fuerte abrazo Edison. Que Dios te bendiga y bueno, nada más de eso, muchachos. Gracias, Juanito. Gracias, Bandito. Gracias, en verdad, muchas gracias. Y estaremos orando por las peticiones que has comentado tú, Orlandito, por tu hermana y todo aquello también, por tu vida también. Luis, por tu esposita, tus hijos, también por la vida de tu familia también, Juanito, y por tu vida. En verdad, gracias. Bueno, le iba a invitar al hermano Juan si quiere orar para cerrar, ya si está ahí al lado de Orlando. Así ya cerramos la... Amén.